hasta que Eutico se caiga, a quedarse sentadito ahí en casa. Damos gracias por esta oportunidad de estar juntos y gracias porque está el ánimo de cantar, de sentirse juntos. Hay algunos que somos de otros lugares y esto es lindo, esta comunión que podemos disfrutar entre creyentes, ¿no? Y ayer estábamos mirando este tema sobre animarnos y tiene que ver mucho con ese vínculo o ese acercamiento personal, casi individual con las personas. En una reunión normalmente podemos dar un mensaje, pero qué difícil es animar en una reunión a título personal. Los ánimos vienen normalmente no a escondidas, pero vienen en intimidades, ¿no? En este tiempo lo tenemos que hacer en esta forma y damos gracias que las tenemos, ¿no? El tema de hoy va bastante relacionado con el tema de ayer. Ayer prácticamente era animarnos entre los creyentes y aún a aquellos que no tienen a Cristo, animarlos, ¿no es cierto? Porque en Cristo cambian las cosas. Si no fuéramos del Señor hoy, yo creo que ni cantaríamos, ¿no? Porque la cabeza de todos está metida en otra cosa, ¿no? Sin embargo, podemos mirar y volar mucho más alto, ¿no? A la presencia de Dios, saber, como decíamos ayer, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Estamos aquí de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, somos ciudadanos del cielo, y qué bendición es esto, poder mirar para arriba y saber que todo lo terrenal pronto pasará y entraremos en la perfección. Me gustó mucho, Elías, el coro ese que trajiste, por las palabras que decía, y está muy relacionado al tema de hoy, porque el tema de hoy está en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, a partir del versículo 3, aquel encuentro del Señor con la mujer samaritana. Y muchas de las palabras tienen que ver con este tipo de encuentro. Y no vamos a ponerle título, Jesús y la mujer samaritana. Le vamos a cambiar el título. Total, los títulos no son inspirados, los que tenemos en la Biblia. Fueron puestos. Nosotros le vamos a poner otro título, pero no para hacerle la contra el que escribió el titulito ese ahí, sino que me gustaría que le pusiéramos el valor de una persona, el valor que tiene una persona. A veces menospreciamos las minorías, ¿no? A veces no nos damos cuenta que tal vez en la minoría podamos lograr mayorías, o el Señor logrará mayorías, y en la palabra del Señor encontramos cosas muy hermosas en el ministerio del Señor, donde el Señor daba mucho valor a la persona, daba mucho valor a la individualidad. Para Él no era perder el tiempo hablar con una sola persona, ¿no? Hoy en día hay predicadores que buscan audiencia, mucha gente, ¿no? Sin embargo, el Señor dedicaba tiempo a minorías, a personas, porque tenía valor esa persona. Recordamos, por ejemplo, el Señor nunca pasaba por un lugar sin que ocurrieran cosas. Por todo lugar que pasaba el Señor ocurría algo. Y este es el primer punto de esta noche. Jesús nunca pasaba por un lugar sin un propósito definido. Y podemos recordar entonces las bodas, ¿se acuerdan de Caná de Galilea? Que convirtió el agua en vino y le solucionó un problema serio que tenía aquellos jovencitos recién casados, ¿no? Y porque era una ofensa grande quedarse sin dar de beber a los invitados y de comer a los invitados, y tendríamos que entrar en la historia, ¿no es cierto? Y en la manera que se vivía en aquel tiempo. Y era una falta de respeto que se quedaran sin comer, porque había gente que venía de lejos, había que atenderlo. Eso formaba parte de ¿qué? De el amor que sentían hacia los invitados. Y yo les aseguro que quedarse en un casamiento sin comida es algo que puede traer complicación, ¿sí? Mari se ríe, allá se ríe. A nosotros nos pasó con un hijo, nos pasó con un hijo porque en ese tiempo se acostumbraba que toda la iglesia colaboraba y hacíamos siempre
todos juntos y todos poníamos para que toda la iglesia pudiera estar junta y no dejar de lado a nadie. Y para ese casamiento vino gente de otros lugares, de otras iglesias. Y oh sorpresa, no traían nada y tuvimos que salir disparando a tratar de comprar cosas. Y el calor que pasé yo en ese casamiento de nuestro hijo, cuando se casó el segundo dijimos, no, esta vez no va a ser así. Hicimos montañas de cosas y sobró de todo. Y bueno, los padres de los chicos de la escuela dominical, re contentos. Una semana repartiendo empanadas por todos lados porque ya no sabían, pero el miedo, ¿no es cierto?, al papelón, ¿no? El deseo nuestro, y siempre fue, es que toda la iglesia participe, porque son nuestros hermanos, son nuestra familia. Mejor poco y que estemos todos y no algo, wow, allá arriba y que estén 2 o 3. No sé, es mi punto de vista. Otros pueden tener otro punto de vista, lo respeto también, ¿no? Si hay alguno en trámite de casamiento, vaya escuchando. Mauri, usted vaya escuchando allá cómo son las costumbres de Trelew y todas esas cosas, porque no sabe, usted averigüe, ¿no? Y entonces el Señor pasó allí por Caná de Galilea con un propósito. Sin lugar a duda había un propósito. ¿Recuerdan ustedes, eso está en Juan 2, recuerdan en Marcos 5, en Gadara que liberó a un endemoniado? Y no le dejaron entrar en la ciudad. El contacto fue con una persona y el Señor no lo desestimó porque fuera un endemoniado que andaba asolando la región y causando problemas, sino que el Señor lo atendió y cuando vienen los paisanos de ahí lo encontraron sentado, vestido en su cabal juicio, peinado, perfumado, está ahí tranquilo, la obra del Señor. Y uno dice, pero, y al Señor lo echaron porque le rogaron que se fuera, y el Señor se fue. Pero dejó uno, el valor de una persona. Este hombre, el endemoniado, el ex endemoniado ahora, le pide al Señor, le rogó, dice la Escritura, él quería seguirlo y el Señor le dijo que no. Creo que es el único caso que el Señor dijo que no a que lo siguieran, pero le dio una comisión y le dijo, andate a tu pueblo, anda a tu ciudad y a Decápolis, las 10 ciudades, y proclamá cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho Dios contigo. Y dejó un evangelista y dejó un misionero, no tenía Biblia, no tenía cursito, no tenía discipulado, no tenía nada. ¿Qué fue a contar? La maravilla de lo que Dios había hecho en su vida. Querido, desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos un tema para compartir. Y el Señor fue hasta ese lugar por una persona, dándole un valor muy importante a esa persona. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo, Lucas capítulo 18? En Jericó dio vista a este ciego Bartimeo. Era una sola persona. Este ciego está a los gritos. ¿Por qué? Porque no podía ver la oportunidad de que pasara el Señor por su camino. Tal vez era única. No se la podía perder. Le rogaron, le dijeron, cállate la boca, no molesté. El Señor está muy ocupado. Bastante parecidos a nosotros, ¿no es cierto?, en algunas oportunidades donde los chicos van, corren y todo. Bueno, papá, hay que cuidar a los chicos, ¿eh? Eso no los habilita para un montón de cosas, ¿eh? Llévele juguete, no llavero porque hacen mucho ruido, tener una matraca, llévele cosas en las cuales lo pueda tener quieto a los chicos, pero a veces nosotros, callate la boca porque está el predicador hablando, y a veces no nos damos cuenta el valor que tiene una persona. Este ciego Bartimeo, que está a los gritos para que el Señor lo atienda, le dice, el Señor lo manda a llamar. Entre toda la multitud se fija en un hombre. Y después estos otros que son piola le dicen, levanta el ánimo, el Señor te llama. Sí, primero lo retan y ahora le dice, vení. Y él fue y tiró la capa y fue, y dice que seguía al Señor en el camino. Otra situación, pero dándole el Señor ese valor, nunca pasaba por un lugar sin un propósito. Y fue de a uno, una persona que habrá llevado esa palabra tal vez a cuánto, ¿no? En Betania resucita a Lázaro, va por uno, se queda desprofeso el Señor un poco más para que se dieran cuenta que Lázaro estaba muerto, bien muerto, a tal punto que le dicen, está echando olor ya, está pudriéndose. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor?
Y el Señor no dice nada, saquen la piedra, y llamó a Lázaro, y Lázaro aparece todo envuelto, y se quedaron todos mudos, y el Señor tiene que decirle, desátenlo, estaba todo duro ahí, estaba vivo, desátenlo. Fue un acontecimiento con una persona, que luego le va a traer problemas al mismo Lázaro, ¿no? Porque también lo querían después matar a él también. Y veían las maravillas del Señor y no querían creer porque la religiosidad era más importante que el mismo Señor de la gloria, ¿no? Qué cosa, ¿no? En Betania resucita a Lázaro, en Jericó, ¿se acuerdan? Salva a Zaqueo, lo va a buscar, y entre toda la gente que lo viene apretujando al Señor, hay uno trepado arriba de un árbol, hombre grande arriba de un árbol. Se lo imaginan ustedes a Pepe ahí en un árbol grandote, allá en la punta, ahí tapadito de hojas. Le dirían todos los de Alta Italia, qué vergüenza, usted mire, hombre grande, deje de hacer papelones, ¿dónde está su señora para que lo rete un poco? Bájese de ahí. Y yo creo que el Señor lo veía de lejos. ¿Qué estaba haciendo? Y permítame dibujar esto, tal vez hasta una sonrisa en la cara del Señor, viendo la actitud de alguien que quería verlo al Señor. Qué lindo que esto, que quería verlo al Señor. Y entonces, como era peticito, mal visto, ¿no es cierto? Porque no lo querían, era el AFIP de aquel tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién lo quería, no? Y dijo, voy a hacer algo, me voy a subir arriba del árbol, acá viene escondidito, voy a mirar todo lo que pasa. Él se conformaba solamente con ver, con mirarlo. Cuando el Señor llega hasta allá, oh sorpresa, levanta la vista y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, hoy voy a tu casa. Hoy voy a ir a tu casa. Y descendió a prisa y no tuvo más vergüenza y proclamó que iba a estar en su casa. Los otros criticaban al Señor, ¿dónde se metió? Y toda aquella casa sufre una transformación. ¿Por qué? Porque el Señor le dio lugar y le dio valor a una persona. ¿Qué valor que tiene una persona? ¿Qué valor que tiene una persona? Hermano querido, cuando nosotros le predicamos, le hablamos a una persona, tal vez nos surja a nosotros que estamos perdiendo el tiempo con una hora o algo, ¿no es cierto? Estamos invirtiendo en una persona, llevándole la preciosa palabra que puede cambiar su vida, la de su casa y de su entorno. O sea, nunca menospreciemos las minorías, nunca menospreciemos la manada pequeña, porque el Señor gustaba mucho de la manada pequeña. Por algo dijo, donde haya 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, yo estoy ahí en el medio. Y hermano, ahí donde está usted, en su casa, no está solo, el Señor está con usted, el Señor está aquí con nosotros. Por eso nos lleva a la reverencia al nombre del Señor, que lo que hacemos lo hacemos en su nombre. Y tal vez esta palabra que parece poca delante de todos los que estamos conectados. ¿Qué es esto comparado con toda la humanidad? El Señor daba valor a un alma. Démosle nosotros también ese valor, porque el Señor nunca pasaba por un lugar sin un propósito definido. Vamos a leer en Evangelio de Juan, vamos a ver este caso, todos lo conocemos, tal vez todos, y si no lo aprendemos y si no lo repasamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice así la palabra del Señor, 4 verso 3, vamos a leer. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Anótese y subrayes esto en su cabeza al menos, que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto era verdad, no se trataban, estaban enemistados, peleados. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes
el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Hermanos, el valor de una persona, el valor de un alma. ¿Ustedes creen que los discípulos se hubieran metido a Samaria, a Sicar? No. Había otro camino para evitarlo. Estaban medio encontrados. Y el Señor dice que le era necesario pasar por allí. Qué bárbaro, ¿no? El Señor está mirando desde atrás, está mirando la hora justa en que aquella mujer iba a dar la idea que su vida no era una vida no era una vida, no lo dice, ¿no? Pero no era una vida muy, muy apta. 5 maridos has tenido, si eran maridos legalmente, con libreta de casamiento en la mano, no sé, pero 5 maridos. ¿Qué dejó? Se quedó viuda 5 veces. Acá hay cosas para pensarlas o no, no nos interesa porque son elementos secundarios. Lo que sí dice que el Señor le está diciendo la verdad, algo que tal vez ella tenía escondida. No tan escondida porque pareciera que el pueblo todos la conocían. Por eso fue a sacar agua a una hora que no iba nadie.
al rayo del sol, por decirlo en idioma nuestro, ¿no? Y le dice el Señor, y el que tenés ahora no es tu marido. Le dijo todas las cosas guardadas con candado allí en su corazón. Le dijo todo lo que tenía allí adentro. Esta mujer que tiene conocimiento, ¿no? Encontramos aquí que el amor del Señor puede traspasar cualquier barrera para poder llegar a una persona, y tenemos que sacar enseñanzas nosotros de cómo podemos a veces hasta llegar al vecino, parientes que no tienen a Cristo, lugares donde no quieren saber nada. A veces tenemos que traspasar barreras. El primer barrera que cruzó el Señor fue la barrera del cansancio, ¿no? La barrera del cansancio. Esto lo llevó a ¿qué? Lo llevó a estar allí en aquel pozo esperando. El Señor está esperando. La segunda barrera, la barrera del hambre, dice que los discípulos se fueron a comprar algo de comer. Cuando llegan los discípulos, fueron a alguna despensa de la zona, cuando volvieron, les sorprendió, no dijeron nada. ¿Quién le iba a decir algo al Señor, no? Estaba hablando con una mujer. Quiere decir que el Señor nunca hablaba en particular con una mujer. Y fíjense en ustedes el detalle. ¿A qué hora lo hizo el Señor? ¿A la nochecita como con Nicodemo? No. Al rayo del sol, en medio de la plaza, a la vista de todo. Hermano, si te llama alguien y es alguna mujer y vive sola porque quiere conocer del Evangelio, no vayas en horarios de la noche. Tiene que ser o acompañado con tu señora o con alguien, nunca solo. ¿Por qué? Porque los vecinos miran. Todos miran. La intención tuya puede ser buena, pero el testimonio nuestro pesa para esa persona y para otras. Y el Señor nunca nos da oportunidades tan secretas para hablar con las personas, sino que no quepa ninguna duda de lo que estamos haciendo. El Señor está en el pozo, el Señor está en medio de la plaza, el Señor está al rayo del sol conversando con aquella mujer. El Señor tuvo que cruzar las barreras de las costumbres. Jesús le dijo, dame de beber. Era prohibido para un judío detenerse a platicar con una mujer en un camino solitario, en menos si era samaritano. Menos si era samaritano. El Señor tiene que romper los prejuicios que tenían los demás. Está dejando ejemplo, está señalando el valor de un alma. Fíjense en el valor de esta persona que era prácticamente, nadie la tenía en cuenta, iba a ser hasta despreciada, tal vez, y era despreciada por muchos. ¿Cómo va a trastocar y cómo va a dar vuelta todo un pueblo? Esto es tremendo, hermano. Habló con uno, pero se multiplicó la palabra. Cuando estamos hablando con una persona, no sabemos el efecto que la palabra de Dios puede hacer en esa persona, yendo a su familia, a su comunidad, a su ciudad, a su pueblo, donde sea. El Señor nos mandó a que sembrar la palabra y lo demás lo dejá en mis manos. Obediencia al mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda criatura. Porque el resto de la obra la hace el Señor. Nosotros, decíamos ayer, no convertimos a nadie. El que convierte es Dios mismo a través de la obra del Señor Jesucristo. Nosotros somos mensajeros, emisarios, embajadores, predicadores, evangelistas, que llevamos la preciosa palabra. Es como el sembrador que en el campo tira la semilla, o como se tiraba antes, por supuesto, tira la semilla, pero después no sabe más qué pasa ahí. ¿No es cierto? Y luego empieza a brotar, empieza a salir las plantitas, ¿no? Y ni aún los científicos saben bien qué es lo que pasa con esa famosa vida latente que tiene una semilla. Y bueno, ahí está la mano de Dios. Aquellos que dicen, no hemos visto nunca a Dios, mirale en una semilla cuando la plantás y sale. ¿Qué viste en la semilla? La abrí y no hay nada. Y no hay nada para ti. Pero el Señor tiene el poder de dar vida. El Señor tiene el poder de dar vida a una persona despreciada por todos. Pero cuidemos los detalles del lugar y la forma también, porque esto afecta a nuestro testimonio. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. La barrera política. Tuvo que derribar esa barrera política, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre ellos. A pesar que estaban ahí medio juntos, no se llevaban bien. La barrera de la ignorancia. La mujer ignoraba que el agua que el Señor le hablaba no era el agua del pozo,
¿No era el agua del pozo? Y la mujer dice, bien, Señor, dame de esa agua, si no tengo que venir más a este lugar. Ella está pensando en el agua física, el Señor le está hablando de una fuente, un manantial de vida, que cuando se cree en Cristo empieza a borbotear en cada uno de nosotros y tenemos vida eterna y se sacia toda sed espiritual. Eso solamente lo puede poner el Señor. El Señor hablaba con estas comparaciones, bajaba a la mente para que pudieran entender el mensaje. O sea, aquí está hablando con una mujer y toma, por ejemplo, ¿qué? El agua, ¿no es cierto? Cuando habló con Nicodemo, esta sí fue una conversación de noche. Era un hombre, tal vez el único tiempo libre del Señor, no lo sabemos, pero lo atendió, tenía valor aquella persona, tanto valor tenía, tanto valor, que va a ser uno de los encargados, junto a José de Arimatea, a descolgar el cuerpo del Señor Jesucristo y llevarlo a la tumba. Y llevarlo a la tumba. Y tiene tiempo para atenderlo, sacó tiempo de su sueño, de su descanso. Y a él va con un mensaje distinto, porque él sabía la ley, él sabía el Antiguo Testamento, y tiene que reconocer, sabemos, y en plurales, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que vos estás haciendo. Y el Señor corre como una cortina todo aquello que es verdad y le dice, ¿sabés, Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Y se le ardieron los libros al pobre Nicodemo. Tienes que nacer. ¿Cómo yo, un hombre grande, puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi padre y nacer de nuevo, empezar de nuevo? Y el Señor le dice, lo que es imposible para vos es posible para Dios. Y está hablando del nuevo nacimiento espiritual. Y entonces el Señor toca cada corazón y cada vida de acuerdo a el nivel intelectual y de conocimiento que cada persona tiene. No es que jugaba con las palabras, los lleva a un terreno práctico para que pudieran descubrir que en Cristo hay salvación, en Cristo iba a haber vida eterna. Y le dice a Nicodemo, recuerda usted, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y ya se fue la mente de Nicodemo al Antiguo Testamento. Sí, me acuerdo. Y la levantó en un asta aquella serpiente y todo el que era picado y miraba con fe era sanado. De la misma manera, mira Nicodemo, de la misma manera el Hijo del Hombre, o sea yo, tiene que ser levantado entre el cielo y la tierra para que todo aquel que mire con fe pueda ser salvo. Y yo me lo veo a Nicodemo agarrándose la cara y diciendo la verdad, ¿no? La verdad. Y ese hombre fue un seguidor en oculto hasta que todos, cuando crucificaron al Señor, se avergonzaron y huyeron. Este fue osadamente con José de Arimatea y pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y me imagino cuántas lágrimas en Nicodemo. Me imagino cómo rodarían las lágrimas de Nicodemo cuando lo tienen ahí en los brazos, bañado en sangre, sus espaldas laceradas, sus sienes traspasadas por la corona de espinas, cuando lo tuvieron que sacar los clavos y sacar el bendito cuerpo del Señor Jesucristo y llevarlo a la tumba de José de Arimatea que había preparado, donde ningún muerto había sido puesto allí. El Señor, cuando hace algo, lo hace bien, está mirando para adelante lo que iban a hacer con él, y en su muerte, como dice la profecía, en su sepultura fue con los ricos, y las especias aromáticas y todo lo que llevaron para ungir rápidamente el cuerpo del Señor. Comentan los historiadores que ningún rey fue ungido, fue envuelto con semejante cantidad de especias aromáticas de valor de millones de dólares en este momento. Todo era poco para aquel que había transformado su vida. Y sin embargo, en el ministerio del Señor fueron discípulos casi ocultos, pero en el momento justo salen al campo de la batalla y no tienen vergüenza. Querido hermano, nosotros no sabemos con el que estamos hablando qué puede llegar a ser. ¿Se acuerdan de la abuela Loida y la madre, la abuela de Timoteo? Lo están criando y no saben en qué terminará todo aquello. Y va a terminar en ser un pilar de la iglesia, estando creciendo al lado del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Un instrumento útil para él, cuando él tiene que decir, yo ya corrí la carrera, pero los dejo a ustedes, ya los preparé. Y le dice, ninguno tenga en poco
tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes. Mirá, si te llama una mujer para que le prediques el evangelio, no vayas de noche, al rayo del sol en medio del pueblo, que te vean todos. ¿Se entiende lo que digo, no? Guarda tu testimonio, tu conducta, tu palabra, tu fe, porque estás representando a Cristo. Hermanos de Alta Italia y los que estamos conectados de otros lugares, cuando predicamos y hablamos a una persona, a veces no nos damos cuenta el valor que tiene esa persona, porque nosotros no sabemos qué será de esa persona más adelante. Ni se nos ha dicho que tenemos que investigar y averiguar un montón de cosas, porque a veces en la iglesia pretendemos que ya vengan casados en primera nupcia sin problemas de matrimonio, con los hijos criados, que no molesten y que entra la mujer y ya se cubra. Hermanos, vienen del mundo, tenemos que tener la paciencia de darles el crecimiento adecuado y el tiempo adecuado. Y a veces esto nos cuesta. A veces parece que entraba un inconverso a la iglesia y decimos, ¿y este quién es? ¿Qué vino a hacer acá? Esta la iglesia es nuestra. ¿Para qué está la iglesia? Estamos para pregonar y para enseñar la preciosa palabra, y te vas a encontrar con uno con las mechas largas hasta acá, y el otro con tatuaje, otro con piercing, y el otro masticando chicle, y decimos, esta es la casa del Señor. Tenemos que enseñarles primero. Primero salvación en Cristo. Y usted se dio cuenta de lo que pasó aquí con esta mujer. Se fue, dice el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Mire la alegría que tenía esta mujer. Esto es genial, ¿no? La alegría que tiene. Entonces la mujer dejó su cántaro. Un cántaro en ese tiempo tenía mucho valor. Tenía un valor como las ollas Essen de nuestro tiempo. ¿Vieron las mujeres lo que vale una olla Essen? Son caras, son buenas, pero son caras. Un cántaro era algo que valía dinero, era caro. Lo dejó ahí, se fue a la ciudad, se olvidó de todo. ¿Por qué lo dejó ahí? Porque tenía un mensaje más importante. Yo vi lo que el Señor se cruza de brazos y la ve cómo sale corriendo para allá, para el pueblo. El Señor sabía que iba a pasar. Dice, venid y ved, dijo a los hombres, verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Usted se animaría, querido hermano, querida hermana? ¿Usted se animaría realmente que fuera descubierta toda su vida delante de una persona que le empieza a contar todo lo que fue su vida? Hay cosas que hemos cometido tal vez no muy agradables, no muy santas. Y qué vergüenza. Esta mujer queda impactada porque este hombre dice, no será este el Cristo. No será este el Cristo. Tenía una necesidad, una sed espiritual. Verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, Saltamos un poquito y dice el verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Extraña reunión femenina, ¿no? No hay mujeres, es una mujer predicando el evangelio. Una mujer que está predicando el evangelio. ¿A quiénes? En el lugar que podía. A sus vecinos, a sus conciudadanos. Dice que creyeron en el Señor Jesucristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Y fíjense en el testimonio que da. Me dijo todo lo que he hecho. Mire cómo pegó fuerte esto. Me dijo todo lo que he hecho. Esto les llamó la atención a las personas de allí. Y entonces dice, verso 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra del Señor. 2 días en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿saben lo que era? Era una fiesta espiritual poder tener al Señor 2 días en un lugar, si el Señor no paraba. Ahora, ¿cómo comenzó todo? ¿Quién fue la punta de lanza para abrir esa estructura tan cerrada? Una mujer que fue solamente a buscar agua a un pozo, pero ahí estaba el Señor esperándola. Por eso dice cuando hemos empezado a leer que le era necesario pasar por ese lugar.
Oh, hermano, ¿cuántas veces nos ha ocurrido cosas de que no teníamos planeado ir a un lugar o llegar a un determinado horario, llegamos más tarde o llegamos al otro día, ¿no es cierto? Y si uno escarba un poquito más en las circunstancias, muchas veces ha sido de bendición retardarnos o no llegar en el momento justo, no por desidia, sino por circunstancias que nos van pasando. A veces decimos, ¿por qué me vino esta enfermedad? Hay una hermana de Córdoba que le diagnosticaron COVID, la internaron, no tenía COVID, fue bastante maltratada en el servicio hospitalario y todo esto, y ella da gracias a Dios porque pudo predicar el Evangelio de la Gracia a las enfermeras, a la mujer que tenía al lado, contaba cosas que decimos no puede ser en este tiempo. Y ella da gracias porque el Señor había permitido eso, porque sabía que el Señor la había puesto en esa situación para predicarle el Evangelio a personas que estaban allí. Oh, hermanos, a veces miramos las circunstancias, nos quejamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si hemos tratado de hacer todo correctamente, todo ordenadamente, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor nos mira y nos dice, mirá, en el mundo tendréis aflicción, ya te lo dije, está escrito, búscalo. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Nunca el Señor ha dejado de estar a nuestro lado. Y hay personas que a veces no son, y toda la iglesia orando y fallecen y parten a la eternidad. Y muchos creyentes piensan, el Señor falló y no nos contestó la oración. ¿Sabe una cosa? El Señor contestó. Y no dio una sanidad temporal, dio una sanidad eterna, porque el que cierra sus ojos en este mundo los abre en gloria para toda la eternidad. El Señor cumple. Aunque nosotros se nos caigan las lágrimas si es un familiar o es alguien cercano. El Señor nunca deja de cumplir. Y el Señor da sanidad. Y nosotros deberíamos alentarnos los unos a los otros para que si llega ese momento estemos fortalecidos y en vez de mirar el cajón frío podamos mirar el cielo ardiendo de alegría. El otro día hablábamos con Alicia y decíamos, si por cada pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, yo creo que en el cielo desde que el Señor subió todos los días hay gozo, alegría. En alguna parte del mundo hay algún convertido. Dice, delante de los ángeles del Señor. Hay fiesta, hay alegría. Ahora, ¿alguna vez pensó, hermano, qué será cuando un creyente en Cristo cierra los ojos en este mundo y los abre entrando en el cielo? ¿Qué será todo sombrío, como esos cementerios con los pinos largos? ¿Vieron los pinos estos de cementerio? Clásico, todo silencio, todo así. Cuando un creyente dejó el cuerpo en este mundo y entró a la gloria, todos llorando, se murió fulano, se murió fulano. Entran a la casa del Padre. Hermano, ¿qué será el cielo cuando un creyente entra? ¿Qué será? Yo creo que es un motivo de alegría. Lo que lloramos somos los que quedamos acá abajo. En el cielo es el fruto de la aflicción de su alma. Estarán contemplando la casa del Padre, como cantamos a veces, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a nuestro entendimiento, la que Él ha preparado para sus hijos. Siempre digo esto cuando hay algún cumpleaños, en algunas ocasiones muy especiales, uno ve en la casa ciertos movimientos en la familia, en los hijos, en los nietos, media sospechosa, ¿no? Y justo casualidad está algún cumpleaños, aniversario, alguna cosa, y entonces te invitan a ir a un lugar determinado, donde vamos a cualquier cosa, ¿no es cierto? Y uno sospecha, ¿no? Uno sospecha. Y te llevan ahí todo oscuro y entras y de golpe prenden las luces, alegría, felicidad, feliz cumpleaños, una sorpresa. Si esto somos capaces de hacer nosotros, tacaños seres humanos, ¿qué no hará el Señor por lo suyo? Cuando entremos, la gran sorpresa, entramos al cielo, hermano. Animémonos, alentémonos. Nuestro destino no es tener 80, 90, 100 años aquí arrastrándonos como podemos. Nuestro destino es el cielo, hermano querido, donde todo es perfecto, donde todo es perfecto. Esta mujer samaritana está tan contenta que va al pueblo, dejó el cántaro, se olvidó de todo, salió disparando. ¿Qué fue a hacer?
Voy a buscar otro cántaro más, así traigo agua, dos cántaros de agua, porque esta agua va a durar. No, fue a contarle a los vecinos, mira, creo que encontré el Cristo. Nosotros hoy podemos transmitir un mensaje. Hemos encontrado al Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Él perdonó todos mis pecados. Él perdonó todos mis pecados. El mensaje. ¿Y qué le cuento? Soy un convertido nuevo, soy un creyente nuevo de poco tiempo. Contale cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Antes tenías miedo a la muerte, ya no lo tenés. Antes tenías miedo a la soledad, ya no lo tenés. Antes no tenías familia, ahora tenés una iglesia, tenés hermanos, que son tus hermanos. Tu familia. Qué linda familia que es la iglesia. Somos todos distintos. Pero qué linda familia. Acá no interesa si sos doctor, ingeniero o lavaplato en algún lugar o barrendero. Los hijos de Dios son los hijos de Dios. Y en el cielo no hay lugares de preferencia. Todos en la mesa del Señor, todos iguales. Hermano, esto el mundo no lo hace. De toda lengua, todo pueblo, de toda nación, el Señor está levantando su iglesia. Lo que el mundo no quiere, lo que el mundo ha despreciado, de ahí está levantando su iglesia. Este es el mensaje, hermano. Yo no sé si todos los conectados tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero te quiero decir algo. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de los evangélicos, no estamos hablando de los hermanos libres, estamos hablando de algo vertical, el eterno Hijo de Dios que vino, descendió a este mundo para morir en la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí, pero me dice tenés que creer, porque es por fe, tenés que creer. Y todo aquel que se arrepiente y cree es hecho un hijo de Dios para toda la eternidad. Y no dudamos de la palabra de Dios. No tenemos un signo de pregunta. Y si le erramos de religión, ¿sabe usted? Hay más de 10.000 religiones, sectas y filosofías en este mundo. Y si le erramos de religión, ¿a dónde vamos a parar? Y no le hemos errado, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, da testimonio. Dice que ahora sois hijos de Dios. ¿Por qué podemos mirar la muerte así? La podemos mirar así, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio que somos los hijos de Dios. Hermanos, llevemos una vida que agrademos a nuestro Señor. Y en la medida de nuestra fuerza, porque la Biblia dice, hazlo todo según tus fuerzas. Hazlo todo según tu fuerza. Podamos darle valor a cualquier persona y le demos valor a la vida de ese vecino, de ese familiar, de aquella persona que cruza casualmente por nuestra vida. Y si tenemos la oportunidad de transmitir algo, al menos podamos decirle, usted sabe, mire, acá en la ciudad, esto del virus, miren, está creciendo. Acá en Neuquén, 870 casos el día de ayer, 876. 876 casos de contagio el día de ayer, no sé cuántos muertos, y son las cifras que más o menos manejan, porque no se dicen las cifras reales. El sistema ya colapsó, no hay cama, en el hospital hay 15 personas en los pasillos esperando una cama. ¿Sabe qué es esperar una cama? O que le den de alta o que se muera uno que está ahí adentro, a que le den un lugarcito. ¿Cuál es la esperanza nuestra, hermano? La vacuna, la cama, el hospital. ¿Cuál es la esperanza nuestra? La esperanza nuestra es Cristo. Y si nos vamos al cielo, ¿y qué le parece el mejor lugar para estar que el cielo, la casa del Padre? Donde no hay lágrimas, donde no hay lloro. Esto lo logró Cristo en la cruz. Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz para darnos ¿qué? Vida y vida eterna. ¿Has creído esto, querido amigo? Si sos creyente, que esta noche doblemos la rodilla y le digamos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos nada, tú diste valor a mi persona y viniste a este mundo a morir por mí. Y si no eres creyente aún, arrodíllate, al menos las rodillas del alma, reconoce que eres un pecador, pero acepta a Cristo como tu Salvador personal, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio de nuestro rescate, nuestra redención. Y dice la Biblia, ahora sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Y este es el mensaje, querido. No estamos conectados para entretenerlos, para llenar un espacio de tiempo. Estamos conectados ¿para qué? Para levantar nuestro ánimo los creyentes y que cada uno de los que hemos creído en Cristo somos portadores de buenas nuevas. ¿A dónde? En el lugar donde estás.
a tu vecino, a tu familia, y si no, viví a Cristo para que tus hijos vean que Cristo es más importante que las cuestiones de este mundo. Porque ellos se fijan, nos ponen en la lupa a ver cómo es nuestro hablar, nuestro decir, si sacamos el cuero a los hermanos, qué decimos de ellos, si nos alentamos, ¿qué decimos de los hermanos? ¿Qué decimos? A veces no se dice todo lo lindo, ¿eh? Porque en una pared blanca, si vemos una mosca ahí, lo que vemos es la mosca, no vemos el resto de la pared blanca. ¿Y tenemos defectos? Claro que tenemos defectos. Ojalá no los tuviéramos, pero no estamos en el cielo. Ni tampoco es justificativo para errarle y errarle y errarle. Tenemos que llevar vida a los pies de Cristo. El Señor nunca pasó por un lugar sin un propósito. El Señor no pasó sin un propósito por la casa de los hermanos de Alta Italia, ni de Neuquén, ni de Trelew, ni de Telsen, los que estamos conectados, ni de Tuay. El Señor pasó con un propósito. Pero Señor, no hay resultado, no veo nada. Y el Señor nos dice, vos callate la boca y seguí haciendo lo que tenés que hacer, porque no sabés que tal vez mañana pase un alma que necesita de Cristo. Tal vez es del campo, pero tal vez ese lleve la preciosa palabra, ¿no es cierto?, para que otros crean. Hermanos, levantemos el ánimo. Ayer hablábamos acerca del animarnos los unos a los otros, la necesidad que tenemos de levantar el ánimo. Cristo viene, hermano querido, Cristo viene que nos encuentre con las manos en el arado, que nos encuentre trabajando para Él. Pero si no puedo ni salir a repartir tratado, orar aunque sea por las almas, el Señor va a mandar el emisario. ¿Cuántas cosas que podemos hacer? Mandar un mensajito de amor, un mensaje lleno de amor. Podés escribir al pariente que no tiene a Cristo. Mirá, Juancito, si no crees en Cristo te va al infierno. Punto, chao. Ya se lo dije, me siento feliz. El Señor no nos trató así, hermanos. Nos hizo ver el pecado, pero nos dice, mirá, ahí hay una puerta de salvación, ahí hay una puerta de vida eterna. La puerta es Cristo. Él es el único que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Puedo hacer la experiencia en esta noche, tal vez de alguna persona, que sin saberlo nosotros, está necesitando de rendir su vida, su alma, no a la iglesia evangélica, a Cristo, el Salvador. Y entonces usted dirá, y bueno, ¿y entonces la iglesia para qué está? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, para sentirnos que somos una familia, para crecer y ayudarnos mutuamente, para animarnos mutuamente, porque esto el mundo no lo hace. El mundo no lo hace. La iglesia sí lo puede hacer. Hermanos, que seamos portadores de buenas nuevas. Levantemos el ánimo, ayudémonos los unos a los otros, para que no nos quedemos tirados en el camino, sino nos ayudemos. La otra vez veía una carrera de niños con discapacidad mental. Augusto, se le cerró el micrófono. Augusto, se le cerró el micrófono. No toqué nada yo. ¿A dónde habré quedado? En la carrera de los chicos, ¿sí? Y uno de los chicos, uno de los chicos con discapacidad se cayó en la carrera y otros dos nenes que venían al lado con discapacidad también se pararon. No les importaba la meta, les importaba su compañerito. Se acercaron, lo levantaron, uno le besaba la mano, otro le secaba las lágrimas, y ahí ayudándose los tres iban. No le importaba la meta, ¿qué le importaba? Era su compañero herido, su compañero que estaba en el suelo. Hermano, ¿cuánto para aprender de un niño? Hasta un niño con discapacidad puede aprender y puede saber esto. ¿Por qué? Porque se daban valor como personitas. Démosle valor también nosotros a aquellos que necesitan de Cristo. Y no digamos, se lo merecen, la verdad, porque llevan una vida totalmente torcida. Sino digamos, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Si el mensaje para este día, queridos amigos, gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque podemos estar juntos. Pero llevémonos esto para masticar estas dos lecciones del día de ayer. Una, la necesidad de animarnos los unos a los otros.
la necesidad de hablar a otros según nuestra fuerza, no para presentar en sí una iglesia, sino presentar a Cristo, el Salvador de todo pecado. Que el Señor nos bendiga en esta noche.